Como diría Ian Malcolm en Parque Jurásico, todo es caos. Y por caos me refiero a vacío. Un vacío infinito era lo único que había en el principio de los tiempos para los griegos. Pero de pronto, un buen día, de ese vacío emanó algo, la diosa Gea, también llamada Gaia y conocida por los romanos como Terra. Sí, era la Tierra. Y no vino sola, pues del caos también surgió Eros, el dios del deseo, y de ahí viene el erotismo. Este deseo era muy importante, pues era imprescindible para encender la maquinaria cósmica y poner en marcha lo que estaba por venir. Eros representa la voluntad de hacer cosas, y Gea hizo cosas, y de ella surgió Urano, que rodeó a Gea y se transformó en el cielo. Con la formación del cielo ahora era el turno de la creación del inframundo, el Tártaro, y al igual que Gea tiene a Urano, el Tártaro va a tener al Erebo, la oscuridad. Y los últimos dioses primordiales que nacieron del caos fueron la diosa Nix, la noche exterior, Hemera, el día, y Éter, el aire, básicamente. Ha ido a ser algún tornado, para mí ha sido un tornado que ha habido el aire aquí, algún remolino. De Nix salieron un montón de dioses relacionados con los sentimientos, y otros dioses que salieron de Gea fueron Tifón, las tormentas, Pontus, el mar, y Ourea, las montañas. De estos dioses primordiales nació la segunda generación de dioses. Gea y Urano tuvieron muchos hijos, los llamados Titánides, Océano, Hiperión, Ceo, Crío, Japeto y Cronos, y las Titánides, Tetis, Teia, Febe, Temis, Nemósine y Rea. También tuvieron otros hijos, los tres Cíclopes, gigantes de un solo ojo, y los Hecatónquiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas. Pero a Urano se ve que sus hijos no le gustaron una mierda y los confinó a todos en el Tártaro, en las entrañas de Gea. Y claro, Gea se pilló un gran rebote e instó a los titanes a rebelarse contra su padre, pero todos pasaron del tema menos uno, Cronos. Un buen día, mientras Urano se tiraba a Gea, Cronos aprovechó para castrarle. Los huevos de Urano salieron volando entre sangre y semen, y todo eso cayó a la tierra. De esa sangre derramada en la tierra surgieron nuevos dioses, como las Erinias, las tres diosas de la venganza, y también los gigantes y finalmente las ninfas de los bosques, las Melíades, siendo la más importante Melia. Pero no toda la mierda de Urano cayó en la tierra, hubo parte que cayó en el mar, donde formó espuma, y de ahí salió la diosa Afrodita, diosa de la belleza, amor y reproducción. Tras la castración, Cronos liberó a sus hermanos y recluyó a su padre en el Tártaro, pero el dios gobernó el mundo de forma despótica, y volvió a encerrar a Cíclopes y Hecatónquiros en el Tártaro. Decidió casarse con su hermana Rea, también llamada Cibeles en Frigia, y de esa unión nació la tercera generación de dioses. Sus hijos fueron naciendo, pero entonces Gea le advirtió de que uno de sus hijos le quitaría el puesto como dios supremo, como él había hecho con su padre, y según los bebés fueron naciendo, Cronos se los fue comiendo. Primero Hestia, diosa del hogar y de la arquitectura, luego Deméter, diosa de la agricultura, Hera, diosa del matrimonio, Hades, dios del inframundo, y Poseidón, dios de los mares. Pero entonces Rea dio a luz un sexto hijo, Zeus, y decidió esconderle y dar a Cronos una piedra envuelta en mantas para que se lo comiese. Y el truco funcionó, y Cronos se comió la piedra creyendo que era el nene. La diosa Rea escondió a Zeus en las cuevas de la isla de Creta, y allí el chaval creció cuidado por las ninfas de los bosques y una cabra llamada Maltea. Además también le protegieron los curetes, seres que danzaban ruidosamente para que Cronos no oyese los llantos del niño Zeus. En esta época hubo muchas relaciones entre los titanes, por ejemplo Océano y Tetis se casaron y tuvieron mucha descendencia, los ríos, los conocidos como Oceánidas. Algunas famosas fueron Metis, Asia, Electra, Clímene o Estigia. De Hiperión y Teia nació Eos, el dios del sol Helios y la diosa lunar Selene. Esto es algo que conté en el primerísimo episodio de esta serie, sobre el origen de nuestra luna. Fijaros qué importantísimo es esto. De Ceo y Febe nacieron Leto, que sería madre de Apolo y Artemisa después de tirarse a Zeus, y Asteria, que como no quería que este le tocase, se convirtió en isla. De la unión entre Japeto y Asia nacieron Prometeo, Epimeteo y Atlas o Atlante. Y de este Atlas nacerían Calipso y ninfas varias como las Pléyades y las Hespérides, que cuidarían el famoso jardín de las Hespérides. Por otro lado, Gea y Ponto tuvieron más hijos como Forcis, Ceto, una ballena monstruosa, de ahí la palabra cetáceo, Euribia, y también salieron los llamados ancianos del mar, Nereo, que tuvo 50 hijas llamadas Nereidas, ninfas del mar, y Taumante, que con Electra tuvieron a Iris, diosa del arco iris, Arce y las arpías, unas mujeres aladas no muy amigables. ¡Lávate la boca con jabón ya, hombre! De la unión entre el titán Crío y la Ponti de Euribia salió Astreo, dios de la astrología. De aquí es interesante quedarse con su hijo Bóreas, dios del viento del norte, y los hijos de este, los hiperbóreos. Se decía que la tierra de Hiperbórea donde vivían era un lugar desconocido más allá del norte de Tracia, de ellos se decía que eran inmortales. Y otros hermanos que se casaron fueron Forcis con Ceto, y de ahí salieron los monstruosos Fórcides, Escila, otro monstruo marino, Ladón, un dragón de 100 cabezas, Toosa,
una ninfa parecida a una sirena que junto a Poseidón parió al cíclope Polifemo, las grayas, 3 ancianas que solo tenían un ojo y un diente para compartir entre ellas, y las gorgonas, mujeres monstruosas que si las mirabas te convertían en piedra. Puede que también fueran padres de las sirenas. Nos han pillado. Su última hija fue Kizna, que se rejuntó a Tifón y juntos fueron padres de los monstruos griegos más conocidos: Cerbero, Ortro, la Quimera, la Esfinge, la Hidra de Lerna, Ladón, el león de Nemea, el águila de Prometeo, el dragón de la Cólquida y la cerda de Cromión. En el próximo episodio veremos cómo Heracles mató a varios de estos bichos y también cómo acabó tirándose a Kizna y teniendo algunos hijos con ella. En la mitología griega, aparte de ser misógina que te cagas, pasan unas cosas muy raras. Durante el reinado de Cronos aparecieron, de la mano de Prometeo, presuntamente una raza de hombres felices que no trabajaban, vivían de la tierra y no envejecían. A esta época se la llamó la Edad de Oro del Hombre, ya que estos eran casi como dioses, siempre fuertes y sin preocupaciones. Parece que esta gente vivió en una región del Peloponeso llamada la Arcadia, que era como el paraíso en la tierra. Pero Cronos reinaba con tiranía y pronto su hijo se alzaría contra él y contra los demás titanes. Una vez que Zeus se hizo mayorcete, logró hacer que su padre tomase una pócima que le había dado Metis para que vomitase a sus hermanos, y junto a ellos lideró una guerra conocida como la Titanomaquia, la guerra de los titanes. Tras 10 años de intensas batallas, Zeus logró vencer a estos titanes en las planicies de Tesalia, encerrarlos en el Tártaro de nuevo y establecer un nuevo orden cósmico. Parece ser que en este nuevo plan no entraban los hombres inmortales, por los que les convirtió a todos en démones, unos espíritus protectores que guiarían a los siguientes humanos al Tártaro. Zeus mandó crear nuevos humanos y estos dieron lugar a la Edad de Plata del Hombre. Además, Zeus liberó a los hecatónquiros, que acabaron de carceleros de los titanes, y a los cíclopes, que como regalo por haberles liberado crearon armas para ellos. Para Zeus forjaron el rayo y el trueno, para Hades un casco de oscuridad que le volvía invisible y para Poseidón un tridente. Y a Atlas, el líder, lo condenó a sostener la bóveda celeste en lo que ahora se llama la Cordillera del Atlas, que se extiende por Marruecos y Argelia. Con todo esto, la paz volvió al mundo, pero no fue duradera. Zeus tuvo que enfrentarse a 2 rebeliones, la primera la de Tifón, un ser surgido entre la unión de Gea y el Tártaro. Este ser, compuesto por 100 cabezas de serpiente y de dragón y que escupía fuego, fue un rival complicado para Zeus, pero pudo vencerle. Lo arrojó al monte Etna y para los griegos esa era la razón de que echase lava de vez en cuando, no sabían que era un volcán. Tras esto llegó la segunda sublevación, la de los gigantes, la llamada Gigantomaquia. El dios del rayo volvió a ganar y fue entonces cuando pudo fundar el Olimpo en el monte homónimo ubicado en Tesalia. Zeus reinaría el mundo desde ahí, desde los cielos, mientras que a su hermano Poseidón le dio el poder sobre el mar y Hades sobre el inframundo, el lugar a donde iban los muertos. Junto a ellos estaban Hera, su esposa legítima, Atenea, Deméter, Hestia, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes y Hefesto, siendo conocidos como los 12 dioses olímpicos. Y diréis, ¿de dónde han salido tantos dioses? Bueno, resulta que Zeus era un pichabrava de mucho cuidado y no paraba de tirarse a otras diosas. Oficialmente su esposa legítima era su hermana Hera, diosa del matrimonio. Ella era de la región de Arcadia, y el dios la sedujo disfrazado de cuco. Fruto de su relación nacieron dioses como Ares, dios de la guerra y de la fuerza bruta, Hebe, diosa de la juventud, e Ilitia, diosa de los nacimientos. Puede que también tuvieran a Hefesto, dios de la forja y de la metalurgia, aunque la historia de su origen no está muy clara. Pero aquí empezaron los folleteos extramatrimoniales de Zeus. Con Metis fue a tener un bebé, pero el oráculo le dijo a Zeus que cuidadín porque uno de los hijos de Metis le destronaría. Así que Zeus, viendo que la historia se iba a repetir, decidió comerse a Metis. Ahí empezaron los dolores de cabeza y Hefesto, para ayudarle, decidió abrirle la cabeza de un hachazo. ¿Tiene sentido? Mañana, Nepidifrec. Pues bien, de la abertura salió con un grito de guerra una ya crecida Atenea, diosa de la sabiduría, de la guerra, de la estrategia y de la civilización, e hija favorita de su padre. Se convertiría en patrona de Atenas, de ahí el nombre de la ciudad. Zeus también se tiró a Leto, y de ahí salió Apolo, el dios más guaperas del Olimpo, dios del sol, de la música y también de la medicina, cuyos conocimientos se los pasaría a su hijo Asclepio. Apolo nació en la isla de Delos y llegó a Delfos para fundar el oráculo, porque le iban las artes adivinatorias. Allí tuvo que matar a la serpiente Pitón e instauró el oráculo de Delfos. Y también de Leto salió Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza. Hefesto fue el encargado de construir a los 2 hermanos, Apolo y Artemisa, las flechas para sus poderosos arcos. Objetivo: acribillar al cipotegato. El dios Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio y de los ladrones, salió de la unión de Zeus y Maia, la mayor de las Pléyades. Inventó la flauta y además tenía un cayado. Un día separó a 2 serpientes que se peleaban y se le enroscaron en él, y eso dio origen al caduceo, símbolo de los heraldos y del comercio. Y no hay que confundirla con la vara de Asclepio o Esculapio, símbolo de la medicina. Además, Hermes y Afrodita tendrían un hijo juntos llamado Hermafrodito, que tenía doble sexo. También se lió con Deméter y tuvo a Iaco y a Perséfone, que
fue raptada por Hades y se convirtió en la reina del inframundo. Esta trinidad dio origen al rito más importante de la religión griega, los misterios de Eleusis. En ellos se celebraba el regreso de Perséfone del Hades durante la primavera, para después volver al inframundo, el invierno. Así interpretaron los griegos los ciclos estacionales, como los estados anímicos de la diosa de la agricultura. Esto es magia pura. Otras relaciones de Zeus fueron con Temis, una titánide de la justicia, y juntos concibieron a las horas, diosas de las estaciones, y puede que también a las 3 Moiras, diosas del destino. Cuando se tiró a la titánide Nemósine, diosa de la memoria, dio lugar a las 9 musas, que representaban diferentes aspectos de la creación. Zeus incluso se apareó con mortales como Semele, con quien tuvo a Dionisio, dios del vino, de la diversión y del teatro, y por supuesto con Almena daría origen a Heracles, el mayor héroe de Grecia. Con Dánae tuvo a Perseo, con Electra a Jasón, con Europaminos, etc. ¡Ay, con ganas! ¡A tope, a tope, a tope! Hera estaba hasta los ovarios de los escarceos amorosos de Zeus. Era celosa y vengativa, y con razón. Un día decidió tener un hijo sola y salió Hefesto, que era deforme y lo tiró del Olimpo. Hefesto, como venganza, le construyó un trono de oro magnífico, que flipó a su madre, y cuando Hera se sentó en él quedó apresada. Al final tuvo que ir Dionisio a emborrachar a Hefesto para que la liberase, y poco después ya hicieron las paces. Pero ahora hablemos de Dionisio. Hera casi siempre pagaba sus celos con las tías a las que se tiraba su marido, pero muchas otras veces lo pagaba con sus hijos. Por ejemplo, hizo que los titanes descuartizaran a Dionisio y le hirvieran en una caldera. Al final su abuela Rea le resucitó y Zeus le escondió un tiempo transformado en cabra. El momento más crítico fue cuando Hera intentó dar un golpe de estado con los demás dioses del Olimpo y ataron a Zeus mientras dormía, pero los hecatónquiros acudieron en su ayuda y le liberaron. Como venganza por la rebelión, Zeus colgó a Hera del cielo durante un tiempo, y Apolo y Poseidón fueron condenados a trabajos forzados, construyendo las murallas de Troya y más cosas. Ojalá Dios pueda perdonarla, yo no. Ínaco, un oceánida hijo de Tetis y Océano, primer rey de Argos, tuvo varios hijos con la ninfa Melia: Foroneo, Fegeo, Egialeo, Micene e Io. Esta última hija acabó teniendo un rollete con Zeus, y su esposa Hera lo vio y convirtió a Io en vaca, y la dejó en custodia del gigante Argos Panoptes, que tenía 100 ojos. Zeus envió a Hermes a recuperarla, durmió el gigante con su música y lo mató, y cuando Hera se enteró envió a un insecto, un tábano, a picar a la vaca Io, y la chavala salió corriendo atravesando el Bósforo, que significa paso de vaca, y llegó a Egipto, donde Zeus la reconvirtió en humana y tuvieron a su hijo Épafo, que más tarde se convirtió en Apis e Io en Isis. Después de que Zeus hubiese convertido en espíritus protectores a los humanos de la Edad de Oro, creó a los humanos de la Edad de Plata, que no molaban tanto. Les tenía un poco como apestados, pero contaban con un amigo en el cielo. Ese era el titán Prometeo, que como había ayudado a Zeus en la lucha contra los demás titanes, era libre, pero su hobby número 1 era vacilar al dios supremo. Venga, menos cachondeo, más trabajar. Su primer trolling fue cuando Zeus decidió que los humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses, y Prometeo le dio a elegir qué parte del buey prefería. Le dio a elegir 2 partes, todo lo rico lo ocultó en el vientre del animal, que era asqueroso, y los huesos, lo incomible, lo escondió sobre la apetitosa grasa. Zeus escogió la segunda opción, y cuando vio lo que realmente había escogido, se enfureció tanto que quitó el fuego a los humanos para joder al titán. Pero Prometeo decidió robar el fuego que escondía a Hefesto y devolvérselo a los humanos. Estos lo aceptaron, y aquí Zeus entró en cólera y mandó como castigo a los humanos a la primera mujer, Pandora, acompañada de una cajita. La chica la abrió y liberó todos los males de la humanidad: vejez, enfermedades, dolor, demencia, pobreza, pasiones, vicios. Pero hubo algo que se quedó dentro de la caja, en el fondo. Era la esperanza, lo último que se pierde. La humanidad quedó así condenada y llegó la tercera edad de los hombres, la edad de bronce, quienes fueron exterminándose poco a poco, dejándose llevar por sus pasiones y ansias de guerra. Ahora, cuando un ser humano moría, iba al inframundo. Tras su muerte, Hermes o los espíritus del bosque acompañaban al difunto hasta un pantano, donde eran recogidos por el barquero Caronte, al que había que dar unas moneditas. De ahí que se soliese poner monedas debajo de la lengua o sobre los ojos de los difuntos. Al final del camino estaba Cerbero, un monstruoso perro que impedía que entrase ningún vivo. En el inframundo eran juzgados por el rey Minos, su hermano Radamantis, y por Éaco, rey de Egina, aunque no en esta parte del relato porque aún no habían nacido. Si habías sido virtuoso o un gran guerrero, ibas a los campos elíseos. Si habías sido malo, al Tártaro, y si habías sido un mediocre, a los prados asfódelos. Por su parte, Zeus condenó a Prometeo a ser encadenado en el Cáucaso, donde un águila le comería el hígado por el día y por la noche se regeneraría, en un ciclo de dolor continuo. Una salvajada, pero con mayúscula. Foroneo, hijo del dios río Ínaco, tomó el poder de Foronea, un pueblecito que luego sería llamado Argos. Fue él quien volvió a civilizar a los hombres y les enseñó cómo hacer fuego tras haberlo perdido después de la movida de Prometeo.
Foroneo. Se dice que Foroneo fue el primer hombre en construir una ciudad y que fue durante su reinado cuando Hermes enseñó a la gente a hablar diferentes lenguas. Otro hijo de Ínaco fue Egialeo, fundador de la ciudad-estado de Sición. Níobe fue una de sus hijas y parece que esta también tuvo un rollete con Zeus, y de ahí salieron Argos y Pelasgos. Parece que tuvo dos hijos más, Apis, que reinó sobre Egipto, y Car, que fundó Mégara. Pandora acabó liada con Epimeteo, hermano de Prometeo, y ambos tuvieron a Pirra, y además Prometeo y la Oceánide Clímene habían tenido a Deucalión, rey de Ptía. Acteo se convirtió en rey de Ática y su sucesor, Cécrope, también conocido como Erecteo, fundó Atenas. Pelasgo por su parte reinó sobre la Arcadia. Con el hijo de Pelasgo, Licaón, comenzaron de nuevo los problemas para la humanidad. Era el nuevo rey de Arcadia, que quería mucho a Zeus, pero se le fue la olla y acabó haciendo sacrificios humanos en su honor. Zeus se enteró de lo que estaba haciendo y le convirtió en lobo. Por ser el primer hombre lobo de la historia, Licaón dio el nombre a los licántropos. Sus más de 50 hijos no fueron mejores que su padre, y Zeus, harto de tanta mierda, decidió enviar un gran diluvio para destruir a los hombres de la Edad de Bronce. Deucalión estaba visitando a su padre encadenado cuando éste le advirtió sobre el plan de Zeus, así que Deucalión y Pirra, su esposa, construyeron un arca y se salvaron. Otra vez el mito del arca de Noé repetido, ya van 3. El diluvio no lo destruyó todo, mucha gente más sobrevivió, pero Deucalión y Pirra hicieron sacrificios a Zeus y este les perdonó y les concedió un deseo: restituir a la raza humana, y los dos supervivientes comenzaron a arrojar piedras por encima de sus hombros y de ahí surgieron nuevos hombres y mujeres. Esa fue la última raza de hombres, la de hierro, es decir, nosotros. La que vamos a liar. Además, entre ellos dos tendrían a Protogenia, Anfictión y Helén, que como ya vimos daría origen al epónimo griego, helénico, y también a las diferentes tribus griegas, dorios, jonios, eolios. Mientras tanto, Zeus había raptado, transformado en toro, a una princesa fenicia llamada Europa. De esta relación saldría el rey Minos, Radamantis y Sarpedón. El hermano de Europa, Cadmo, viajó a Grecia para buscarla y llegó a la región de Beocia, donde fundó una fortaleza que más tarde sería la ciudad de Tebas. Por haber matado a su dragón, Ares le dio la mano de su hija Armonía. Pronto llegaría a Grecia la era de los héroes, que fueron mayormente los hijos que Zeus tuvo con humanas. Eran los semidioses y los más famosos los conoceremos en el próximo episodio. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.